Cuando digo, colegas, para explotar un acuífero, ¿qué entienden por eso? Digo, voy a explotar un acuífero. Entonces, tigres, ¿qué entienden por esa frase? Dice, quiero explotar este acuífero. Tigres, ¿qué entienden por eso? Sacar agua. Tigres, no me digan sacar, tigres. Vamos a bombear, extraer por electromecánicos el agua del subsuelo hacia un cierto lugar. Es lo que es cosa en Tarija. Entonces, tigres, explotar un acuífero significa el extraer agua por medios electromecánicos a fin de satisfacer las necesidades de una determinada población. Bien, entonces, tigres, primera cosa para averiguar cosas es si abrió o no equilibrio. Si estuviera en equilibrio, colegas, y eso hemos visto en la anterior clase, hay que distinguir entre acuíferos libres y acuíferos confinados. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? La explotación de acuíferos en equilibrio que sean acuíferos libres. Entonces, para esto voy a con pantalla. Entonces, tigres, ahí tiene un acuífero libre. Entonces, tigres, me siguen el punterito, ¿no es cierto? Ahí está, tigres, es el nivel del suelo. Y aquí, colegas, está el nivel estático, que hemos supuesto horizontal. Tigres, hasta aquí hemos hablado de 4 o 5 hipótesis. Colegas, ¿cuál es la primera hipótesis que estamos aceptando como si fuese cierto? Colegas, ¿qué hemos dicho como primera hipótesis? Que el acuífero es isótropo. Que el acuífero es isótropo. Muy bien. Segunda hipótesis. Horizontal. Que el nivel estático es completamente horizontal. Tercera hipótesis. El flujo es laminar. El flujo es laminar. El flujo subterráneo es laminar. Y cuarta hipótesis. Espesor constante. Que el espesor del acuífero es constante. Eso son hipótesis manejando. Entonces, lo que he dibujado, colegas, aquí es un acuífero libre. Está el nivel del suelo distinguidos y aquí está el nivel estático. Está horizontal. Cuando bombeamos, tigres, sacamos una rata de bombeo. Ahora, distinguidos, ¿qué se entiende por rata de bombeo? Digo, voy a extraer un caudal y voy a extraer una rata de bombeo. Cuando les digo rata de bombeo, colegas, ¿qué entienden por eso? Caudal constante. Voy a sacar un caudal constante. Tigres, ustedes van a una tienda y dicen que una bomba de 4 litros por segundo, una bomba de 2 litros por segundo, esa es la rata de bombeo que puede jalar la bomba. Por eso hablamos de rata de bombeo. Entonces, colegas, aplico el bombeo, colegas, ¿y qué se abate? Se abate el nivel estático. Ya deja de ser horizontal. Y ahí está, colegas, la curvita que se forma. Y llega, colegas, a una parte horizontal que es la parte más baja y vuelve a ascender. Entonces, colegas, estamos abatiendo el nivel estático. Colegas, no se abate más que el nivel estático. ¿Está claro, distinguidos? Bien. Y como estas flechitas, colegas, donde ven, colegas, que el acuífero se recarga en forma radial de lugares próximos al pozo. Entonces, tigres, ¿quién abate? Abate el caudal que sale, colegas, del pozo que está siendo bombeado. ¿De acuerdo? Y la línea de abatimiento, colegas, tiene su pendiente. Está de X sobre de Y. Entonces, colegas, por la parte izquierda, colegas, por la parte central, perdón, he colocado un sistema de coordenadas cartesianas, Y y X. Ahí está. Es la Y, ahí está, colegas, y aquí está la X. Bien. Entonces, colegas, va a ser ese subcero minúscula, colegas, minúscula, el abatimiento en el pozo bombeado. Entonces, reitero, colegas, tomen muy en cuenta la simbología. Colegas, para nosotros, ¿qué es la S mayúscula? ¿Qué representa para nosotros la S mayúscula? Escucho ofertas, tigres. Coeficiente. El famoso coeficiente de almacenamiento. Tigres, no se olviden, S mayúsculo es el famoso coeficiente de almacenamiento. Y S minúsculo, ¿cuál es que va a ser? Va a ser el abatimiento. Entonces, colegas, ese subcero va a ser el abatimiento en el pozo bombeado. Y la altura que queda va a ser H0. Ahí está, colegas, clarito está el gráfico. Lo vemos, lo distinguimos, me están siguiendo. Y colegas, y R1, colegas, va a ser la distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observación número 1. Entonces, R1, colegas, va a ser la distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observación número 1, del centro de gravedad al centro de gravedad. Y distinguidos, no se olviden, R0 va a ser el radio del pozo que está siendo bombeado. Colegas, guárdense bien la simbología. Entonces, ¿qué va a ser R0? Va a ser el radio del pozo que está siendo bombeado. Y R1, ¿qué va a ser? La distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observación número 1, que se mide en metros. ¿Qué va a ser R2? La distancia entre el pozo bombeado y el pozo de observación número 2. Entonces, distinguidos, toda referencia es el pozo que está siendo bombeado. Pueden haber 2, 3, 4 pozos de observación. ¿De acuerdo, colega?
Entonces olviden, distinguidos. Nivel estático está horizontal, se bombea, ¿y qué se abate? Se abate el nivel estático. Colegas, se puede batir hasta la parte inferior del manto impermeable. Eso no es ningún problema, pero teóricamente, después veremos limitantes prácticos. Y colegas, ¿qué decimos entonces? Ese 0 minúscula es el abatimiento en el pozo bombeado. Y ese 1 va a ser el abatimiento en el pozo de observación número 1. R0, no se olviden, es el radio del pozo que está siendo bombeado. R1 va a ser la distancia entre el pozo de bombeo, y el pozo de bombeo número 1. Ese 2 minúsculo, ¿qué va a ser? La distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observación número 2. Y la línea de abatimiento, colegas, tiene su pendiente, o sea, dy sobre dx. ¿De acuerdo, colegas? ¿Está claro? ¿Está claro, distinguidos? Ahora, colegas, mientras uno se aleja, ahora, colegas, por simple lógica, ¿dónde será el abatimiento máximo? ¿En qué lugar? Ahora noten, colegas, porque miren, aquí está el abatimiento máximo, colegas, y me voy alejando del pozo bombeado, y como voy alejando, colegas, ¿qué pasa? El abatimiento va disminuyendo hasta llegar a punto cero en algún lugar. Entonces, distinguidos, ¿dónde será el abatimiento máximo? En el pozo que está siendo bombeado. Y conforme me alejo del pozo bombeado, el abatimiento va disminuyendo. Hasta llegar a cero en algún punto, colegas. Entonces no se olviden, el máximo de abatimiento de un pozo es en el pozo que está siendo bombeado. Ahí se consigue el máximo abatimiento. Y voy alejando el pozo bombeado y el abatimiento va decayendo hasta llegar a de cero en algún punto. Ahora, distinguidos, lo que hago para la derecha, ¿valdrá también para la izquierda? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se aplazan? Porque no estudian, prefieren chupar en lugar de estudiar, colega, así no es la vida. Ahora, te digo, todo lo que he explicado, colegas, para la margen, para el lado derecho, ¿serviría también para el lado izquierdo? ¿Sí o no? Sí, es simétrico, sí. ¿Por qué? Pero yo digo, no, colegas, ¿por qué me dicen que sí? Sí, es simétrico, sí. Es simétrico. Tigres no es simétrico, Tigres no es simétrico. No es simétrico. ¿Cómo? No es simétrico debido a que, como consideramos que es tipo práctica en el campo, no podemos decir que una piedra es igual a otra, es decir, que una mitad no va a ser igual a otra por múltiples factores, tanto como la humedad y los otros aparentes, se podría decir, con respecto, si es un pozo, grabamos en digamos, como ejemplo, solamente un área de 1 metro, pero la área de 1 metro que está dentro de 3 metros, los 2 metros, el metro de los que sobran a los costados no van a ser iguales, por múltiples factores, puede haber una piedrita menos, una hojita más, o uno u otros factores, no puede decir que sean iguales. Tigres, digo, yo he explicado distinguidos del eje de coordenadas a la derecha. Ahí está inclusive está dibujada la línea de abatimiento, está pendiente, etc. Y distinguidos, digo, ahora todo lo que he explicado a la derecha, ¿valdrá para la izquierda? ¿Yes o no yes? Usted que sabe inglés técnico. ¿Y qué saben decir? My name is Marx. Listo, acabó el inglés técnico de los muchachos. Y han hecho 3, 4 cursos de inglés. Tigres, ¿por qué digo que lo que vale para la derecha también vale para la izquierda? Es la primera suposición que hemos hecho. Porque consideramos al acuífero isótropo. Por eso, porque el acuífero es isótropo, colegas. Por eso, todo lo que haga para la margen derecha, para el lado derecho, distinguidos, vale también para el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el acuífero es isótropo, que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Distinguidos, no se olviden eso. Entonces, distinguidos, aquí, por ejemplo, H1, ya está la distancia es mucho mayor y el abatimiento es chiquito. Entonces, distinguidos, noten, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Entonces, colegas, el abatimiento es máximo hecho en el pozo bombeado. Y conforme vamos alejando del pozo bombeado, distinguidos, ¿qué pasa con el abatimiento? El abatimiento va disminuyendo hasta llegar a un punto cero, en algún lugar, que se debe calcular. ¿De acuerdo, distinguidos? Entonces, distinguidos, no se olviden la simbología, por favor. No se olviden. ¿Alguna pregunta sobre este gráfico, distinguidos muchachos del zinc? ¿Está claro? Entonces, no se olviden, R0, radio del pozo bombeado, que tiene que estar en metros. R1, distancia entre el pozo bombeado y el pozo de observación número 1 en metros. De centro de gravedad a centro de gravedad.
R2, distancia entre el centro de gravedad del pozo bombeado al centro de gravedad del pozo de observación número 2. Si hay R3, será distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observación número 3. ¿Cuál es la diferencia? Siempre es el pozo que está siendo bombeado donde se produce el abatimiento máximo. ¿De acuerdo, colega? ¿Está claro? ¿Me ha dejado entender esta vez? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre el gráfico distinguidos? Ahora escucho ofertas. Sí, Después en el examen yo pierdo la memoria. ¿Está claro, distinguidos? Las H's podría volvernos a repetir, por favor. Ahora, distinguidos, de acuerdo. Distinguidos, aquí está el nivel estático expuesto horizontal, en su máximo nivel. Abatimos el nivel estático y la altura entre el nivel estático inicial y el máximo abatimiento, colegas, se llama abatimiento. Será S0 para nosotros, S0 minúscula. Y H0 es la distancia entre el nivel de abatimiento y ¿qué? Y el manto impermeable inferior. Es la altura H0, que va aumentando en función de la distancia. Nos alejamos del pozo, entonces se aumenta la distancia, o la altura, perdón, H1, ¿y qué disminuye? El abatimiento. ¿De acuerdo? Ahora, distinguidos, el abatimiento más la altura, colegas, ¿qué me da? ¿Qué tiene que darme? Por lógica. H1. Nivel estático. ¿Qué tiene que darme? El abatimiento, colegas, el abatimiento más la altura, distinguidos, ¿qué tiene que darme? El espesor del acuífero. Aquí está mi nivel estático. Ahora, distinguidos, este nivel estático, colegas, ¿de qué depende? El acuífero es libre. Colegas, ¿de qué depende que ese nivel estático esté arriba o esté abajo? ¿De qué depende? Pues hemos dicho, el nivel estático fluctúa permanentemente. Pero, distinguidos, ¿y por qué fluctúa? ¿De qué depende la fluctuación en acuíferos libres? Hemos hablado de sistemas en la anterior clase, distinguidos. ¿De qué depende? Si está completamente saturado o no. Del volumen de agua que tenga el acuífero. Si hay mucho volumen de agua, colegas, el nivel estático va a subir. Y si hay poco volumen de agua, el nivel estático va a descender. Entonces, en acuíferos libres, colegas, el nivel estático depende del volumen de agua que tenga el acuífero. ¿Alguna pregunta más sobre este gráfico, distinguidos? ¿Está claro? ¿Puedo cambiar de figura, Tigres? ¿Cómo? Si quisiera tener más pozos de observación, ¿a qué distancia tendría que poner los valores de R? ¿Serían simétricos o tienen alguna distancia? No. Es más a ver en un ejercicio. Mientras más lejanos estén, es mucho mejor. Eso ya es escrito. Vamos a ver un ejemplo para eso. R1, R2, R3 son distancias completamente diferentes. No hay ningún problema sobre eso. ¿Alguna otra pregunta, distinguidos? Inge, ¿puedo volver a repetir sobre el R1? Ya. Ahora, distinguidos, estamos llamando por simbología. R0, distinguidos, R0 es el radio del pozo que está siendo bombeado. Radio del pozo que está siendo bombeado que tiene que estar en metros. R1, ¿qué va a ser? La distancia entre el pozo bombeado y el poste de observación número 1, que también medimos en metros. R2, ¿qué va a ser? La distancia entre el pozo bombeado y el pozo de observación número 2. Y R3 será la distancia entre el pozo bombeado y el pozo de observación número 3 si hay 3 pozos de observación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Siempre la diferencia es el pozo que está siendo bombeado. ¿De acuerdo, colegas? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta sobre esto, colegas? Tienen que entender bien, colegas, para que no viajen después. Y no me digan, me ha pasado por culpa de que no he entendido qué es el nivel freático. Ingeniero, una consulta. Sí. Aquí estamos tomando en cuenta como que el manto impermeable es completamente horizontal, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué pasaría si tuviera una pendiente? No, escúcheme. En la realidad, para que el agua pueda escurrir, ¿qué tiene que haber? Un pendiente. Una pendiente. Pero aquí estamos poniendo que es horizontal para hacer este cálculo nada más, pero por eso son hipótesis que están manejando. Sabes que por eso este cálculo no es exacto con 20 decimales, sino, colegas, es una aproximación que hacemos al primer decimal nada más. ¿De acuerdo? Ya. ¿Puedo cambiar de figura, colegas? Entonces, colegas, aquí tienen dos pozos. Vean. Entonces, distinguidos, dos pozos que están siendo bombeados. Entonces, las referencias a este pozo 1 y el pozo 2, porque los pozos que están siendo bombeados. Ahora, distinguidos, miren, aquí está el nivel del suelo.
Está con esta flechita, este nivel de suelo distinguidos. Entonces saco un caudal Q1 del pozo número 1 y saco un caudal Q2 del pozo 2. Ahora pregunto, colegas, ¿el caudal Q2 deberá ser igual que el caudal 1? No. No. Colegas, puede y no puede. En este caso digo, colegas, no puede, no es igual. ¿Por qué, colegas? Digo, en este caso el caudal 2 es mayor que el caudal 1. ¿Por qué? Porque la profundidad del pozo es mayor. No es colegas, sino colegas, ¿quién me da luz, colegas? Me da el nivel estático, que está mucho más abajo aquí. Está en el pozo 2, nivel B. Ahí está, colegas. Este nivel está mucho más bajo que el nivel 1. Por eso digo, colegas, el caudal 2 es mayor que el caudal 1 porque aquí ha bajado mucho más el nivel estático. Y por eso estoy deduciendo de que el caudal 2 es mayor que el caudal 1. Entonces, distinguidos, pero condición, el caudal 1 tiene que ser constante. Y el caudal 2 tiene que ser también constante. ¿Pueden ser diferentes? Pueden ser diferentes. ¿Pueden ser iguales? Pueden ser iguales. Pero, colegas, en este caso, cada pozo que está siendo bombeado, ¿qué crea? Abate, colegas, el nivel estático. Entonces, noten, colegas, ahí está en el pozo 1, es el nivel estático abatido. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo, distinguidos? Sí, es el abatimiento que produce el pozo número 1 al ser bombeado. Y distinguidos, y voy al pozo 2. Y también abato, ¿qué abato? A nivel estático, distinguidos. Y ahí, colega, está la línea de abatimiento del pozo número 2, que es más profundo que el abatimiento que el pozo 2. Que es mayor que el pozo 1. Ahora, colegas, aquí noten, colegas, se cruzan los niveles de abatimiento. ¿Me siguen la flecha, distinguidos? ¿Me están siguiendo la flecha? En este punto, colegas, se cruzan las líneas de influencia de ambos abatimientos, tanto el pozo 1 como el pozo 2. Y eso, colegas, se llama interferencia de pozos. Y ese fenómeno, colegas, se llama interferencia de pozos, lo que se tiene que tratar de evitar. O sea, colegas, de que en este caso la separación entre el pozo 1 y 2, colegas, no es la adecuada, porque hay interferencia de pozos. Entonces, reitero, distinguidos, cuando los niveles estáticos abatidos se cruzan, colegas, se llama interferencia de pozos. Ahí está, colega, ahí está anotada la flechita. Entonces, este es el nivel de abatimiento del pozo 1 y este nivel de abatimiento del pozo 2. Y aquí, colegas, se cruzan los niveles, colegas, decimos, aquí hay interferencia de pozos. Es un fenómeno, colegas, que se tiene que tratar de evitar. Y, colegas, ¿y cómo se evitaría de que los niveles estáticos no se crucen los abatimientos? Colegas, ¿qué harían ustedes, que son muchachos tigres y que tienen respuesta para todo? ¿Qué harían? Ampliar la distancia de cada pozo. Exactamente, separar la distancia 1 al pozo 2 de tal manera de que no haya ningún tipo de interferencia. Entonces el pozo estará a 100 metros, 150 metros, y colegas, esto también se hace por cálculo, a fin de evitar a fin de evitar la interferencia. ¿De acuerdo, colegas? ¿Está claro? Entonces, distinguidos, en todo pozo, colegas, todo pozo bombeado, ¿qué ocasiona? Ocasiona el abatimiento de nivel estático. ¿Y qué se tiene que evitar? Que cuando son dos pozos que se bombean, no se crucen los niveles abatidos. Es lo que se llama la interferencia. ¿Y cómo se soluciona eso? Distanciando los pozos. ¿De acuerdo, colegas? ¿Está claro? Y aquí abajo está el manto impermeable, ¿no? Entonces, colegas, el abatimiento S1 del pozo 1 es mayor que el abatimiento del pozo 2. Conclusión, que el caudal 2 es mayor que el caudal 1. ¿Está de acuerdo, distinguidos? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre este gráfico, distinguidos colegas? ¿Me dejo entender? Sí, Inge, cuando se excava un pozo, ¿tiene que ser para un caudal específico? Sí, obviamente. El caudal 1 son caudales constantes. 5 litros, 10 litros, colegas. Tenemos que definir qué caudal queremos sacar. Y ese caudal tiene que ser constante. Y a eso hemos llamado rata de bombeo. ¿De acuerdo? Inge, y en este caso de la interferencia de pozos, ¿qué vendría a perder en el sentido de los caudales? Tigres, buena pregunta. Tigres, este pozo, colegas, ¿de dónde se abastece?
del agua que llega de las cercanías. Entonces, colegas, si esta agua, colegas, en lugar de ir a un pozo, no sabría dónde ir, colegas, una parte iría a un pozo y otra parte iría a otro pozo. Estarías prácticamente diciendo al agua, ¿dónde quieres ir? No se puede entender, colegas. Entonces, colegas, cuando no hay interferencia, colegas, entonces todo ese estrato iría al pozo que está siendo bombeado. Y cuando hay interferencia, colegas, prácticamente te pones en conflicto al agua, decir, bueno, ¿esta agua dónde va a ir? ¿Al pozo 1 o al pozo 2? Entonces, para facilitar la recarga de los pozos, colegas, evitamos la interferencia de pozos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, distinguidos? Disculpe, ¿hay alguna distancia recomendable con respecto a los pozos? Claro, de que el segundo pozo, la interferencia la influencia del pozo 2 tiene que empezar cuando termine la influencia del pozo 1. O en este caso debería estar colocado, tigres, no aquí, sino que el doble. Si coloco donde termina, colegas, el abatimiento del pozo 1, colegas, el abatimiento es el mismo. Entonces, colegas, para que no haya problemas, tengo que colocar al doble distancia. Cosa que el abatimiento del pozo 2 empiece cuando termina el abatimiento del pozo 1. Vamos a hacer un ejemplo de eso, no se preocupen, colegas, vamos a hacer un ejemplo para que sepan calcular. No hay ningún drama. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tigres, con esa salvedad, tigres, entonces veamos la teoría que nos interesa. Teoría desgraciada. Bien. Entonces, colegas, vamos a los acuíferos libres en equilibrio. Es lo que estamos viendo y hemos visto los pozos libres. Bien. Entonces, colegas, ¿qué decimos? De acuerdo a la ley de Darcy, la velocidad del flujo en un medio poroso es igual a B menos K derivada de Y respecto de X. Colegas, ¿qué escapa a nosotros? Permeabilidad. ¿Es la verdad de quién? ¿De ustedes? ¿De mí? ¿De quién? El acuífero. Las winflas, ¿el permeabilidad de quién? Del suelo. Del suelo, colegas, es permeabilidad del suelo. De Y sobre de X. El de Y, han visto, es por la pendiente de la línea de abatimiento. Colegas, y algunos ríos colocan menos. Colocan distinguidos, ¿qué significa el signo menos? ¿Qué va a significar el signo menos? ¿Será de que hay velocidades negativas? Colegas, ¿qué significa el signo menos? La dirección que toma el caudal. Colegas, naturalmente, colegas, la dirección que toma el caudal, ¿cuál sería? Naturalmente hablando. Distinguidos, cuando el agua se infiltra en un suelo, distinguidos, el agua ¿cómo se infiltra? ¿Cómo va? Verticalmente para abajo. Verticalmente, va de arriba hacia abajo, verticalmente. La infiltración, colegas, siempre es un fenómeno de tipo vertical, que se vuelve después oblicuo, colegas, cuando encuentra un medio poroso, un acuífero, y escurre en función de la pendiente. Entonces, colegas, ¿por qué le ponen algunos libros signo menos? Está bien, pero colegas, guay, ¿por qué? Está en inglés, ustedes saben tanto inglés, ¿por qué? Porque el caudal va hacia arriba al momento de extraerlo. Colegas, hemos dicho, es flujo vertical, de arriba hacia abajo. Es lo natural, colegas, es lo natural. Y ustedes, colegas, cuando están utilizando bomba, ¿cómo se mueve el agua? ¿De dónde a dónde se mueve? De abajo hacia arriba. Al revés. Exactamente. Estamos yendo contra la ley de la gravedad. Así de simple. Y por ese motivo, algunos autores colocan signo menos. Entonces, signo menos, colegas, ¿qué significa? Que estamos yendo contra la ley de la gravedad. Nada más, colegas. No hay velocidades negativas, por Dios. Entonces, así no me significa que estamos yendo en contra de la gravedad. ¿A qué? Al extraer agua mediante una bomba, yendo de abajo hacia arriba. Colegas, eso significa el signo menos, nada más. Bien. Y colegas, esta ecuación ahora digo, colegas, es un medio poroso. Cuando digo medio poroso, colegas, ¿a qué me refiero? Un medio poroso. Solo permeable. Clarito. ¿A qué me refiero, colegas? Medio en el cual puede traspasar, circular el agua. ¿Cómo? Y que tiene vacío. ¿Solo poros? Solo poros, porque puede circular el agua. Colegas, digo medio poroso. Ahora, colegas, no se olviden, colegas, para que un suelo sea acuífero, colegas, debe cumplir 5 requisitos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Que sea poroso, que sea, ¿qué más?
Es poroso, ¿qué más? Permeable. Permeable, después. Transmisible, después. La producción específica y producción específica y eso, colegas. Entonces, eso, colegas, es solo que cumple esos 5 requisitos. Entonces, colegas, colegas que un acuífero almacena y deja transitar el agua por su interior. Colegas, no se olviden los conceptos básicos. Por eso, colegas, tienen que dar examen teórico antes del práctico conmigo y tienen que saber bien. Bien. Y combinando con la ecuación de continuidad, se tiene la siguiente ecuación. Ahora, distinguidos, ¿por qué estoy aplicando la ecuación de continuidad? Bueno, colegas, ¿cuál es la ecuación de continuidad? Correcto, en la hidráulica 1 en el primer semestre. Velocidad. Colegas, ¿cuál es la ecuación de continuidad? El caudal es igual al área por velocidad. El caudal es área por velocidad. De acuerdo, colegas, muy bien. Ahora, colegas, ¿y por qué ahora estoy aplicando la ecuación de continuidad? No es porque me dé la gana, distinguidos. Tiene un motivo. ¿Por qué se aplazan? Porque no estudian. ¿Y qué hacen? Lloran. Y quieren, como es, recuperatorio, los chicos. Y no se van a verano. Este año no hay verano, felizmente. Colegas, ¿por qué aplico la ecuación de continuidad? Porque el flujo es laminar. Porque estamos considerando, colegas, de que el flujo es laminar. Así de simple. Entonces, colegas, entonces, Q es igual, colegas, acá, D y D que se da por el área. Ahora, colegas, viendo el dibujito que anteriormente creo que hemos visto, colegas, aquí es igual al área. El primer dibujo que hemos visto, colegas, ¿se acuerdan? Es igual a 2pi por X y Y, donde X y Y son variables. Entonces, colegas, ¿qué hago? Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Y qué me queda? Q es igual a K por 2pi por X por Y, perdón, de Y de X. Entonces, colegas, estoy haciendo un miserable reemplazo. Y de ahí, colegas, separo en dos partes. Las X a la izquierda y las Y a la derecha. Entonces, ¿qué digo? Caudal integral de X sobre X es igual a 2pi por K, integral de Y por dy. Ahora, colegas, vamos a tomar los límites de integración. Ahora, distinguidos, si se acuerdan, ustedes tienen el gráfico, colegas, en su celular seguramente, colegas, ¿cuáles son los límites de acción de la X? Donde yo mido los radios y las distancias. Colegas, en el gráfico 1, colegas, ¿de dónde a dónde se mueve varía el valor de X? ¿Cuál es el valor mínimo de X? R sub 0. R sub 0. Es el radio del pozo que está siendo bombeado. Hasta R1. ¿Qué es R1? La distancia entre el pozo bombeado y el pozo de observación número 1. Entonces, colegas, es la integral que estamos resolviendo. Ahí está la integral. De X sobre X es igual a 2pi por K. Ahora, colegas, Y, ¿cómo varía? ¿De dónde a dónde varía? Nivel estático hasta el aumento máximo. De H0 a H1. Y por dy. Y, colegas, y separo miembros. ¿Y qué hago? Q, logaritmo natural de R1 menos logaritmo natural de R0. Es la integral. Igual a 2pi por K, H1 al cuadrado entre 2 menos H0 al cuadrado entre 2. Entonces, colegas, es la ecuación del caudal. Pero, colegas, en base a logaritmos naturales. ¿Qué he hecho, colegas? No más que una miserable integración. Y ustedes han sido alumnos de Manuel Ochoa, del licenciado Martínez, del doctor Erazo, cálculos matemáticos. Así que saben dónde saco eso. Bien. Pero, colegas, en la jerga de la geología se trabaja con logaritmos vulgares. No la natural, sino con logaritmos vulgares. Entonces, colegas, los logaritmos naturales de la ecuación 5, colegas, tengo que convertirlos a logaritmos vulgares en base 10. Entonces, colegas, ¿qué hago para convertir logaritmos naturales a logaritmos vulgares? ¿Cómo se convierte? Se multiplica por el coeficiente 2.31. Colegas, 2.31. Entonces, ¿cuál es el logaritmo en base 10 de R1 menos sobre R0 igual a pi por K, H1 al cuadrado menos H0 al cuadrado? Y, colegas, ¿dónde está el 2? ¿Dónde está el 2? ¿O me he equivocado al copiar? No, se simplifica. Se simplifican, colegas, se simplifican. Ah, correcto. Entonces, colegas, de ahí despejo el caudal, que me interesa. El caudal es igual a qué, colegas? A K por pi,
H1 al cuadrado menos H0 al cuadrado sobre 231 logaritmo en base 10 de R1 a R0. Ecuación en la cual el caudal, colegas, se mide en metros cúbicos día. Distinguidos, tengan mucho cuidado, por favor, con las unidades. Entonces, en la ecuación 6, que es la definitiva, distinguidos, entonces decimos que el caudal, colegas, se debe medir en metro cúbico día. Las alturas en metros. Y la permeabilidad, colegas, otro nombre de la permeabilidad, ¿qué nombre tiene? Conductividad hidráulica. Conductividad hidráulica o... Exactamente, conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad, que se mide en metro cúbico día metro cuadrado. Entonces, colegas, en esas unidades, colegas, tienen que estar los parámetros a fin de ¿qué? A fin de poder utilizar la ecuación 6. Entonces, el caudal se mide en metro cúbico día, las alturas en metros, R en metros, distancia a los radios, y K en metro cúbico día metro cuadrado. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, colegas, la ecuación 6 es la ecuación que es válida, distinguidos, ¿para qué? Para acuíferos libres en equilibrio. Y aquí, distinguidos, una cosa bien importante que debo señalarles. Colegas, la relación entre el caudal Q y las alturas, ¿cómo es? Ingeniero, disculpen, ¿en el valor de K es metro al cuadrado al final o solo metro? Bien. K en metro cúbico día metro cuadrado. K. Ah, ya. Ahora, colegas, aquí les digo una cosa más. En la ecuación 6, les digo, colegas, reitero unidades. El caudal tiene que estar en metro cúbico día. Las alturas, tanto H1, H0, H2, si es que hay, colegas, tienen que estar en metros. El radio y las distancias tienen que estar en metros. Y la permeabilidad en metro cúbico día metro cuadrado. Bien. Ahora, analizando un poquito la ecuación 6, distinguidos, les pregunto, la relación entre el caudal y las alturas, ¿qué tipo de relación es? ¿Cuadrática? Cuadrática. ¿Cómo? Colegas, es exponencial. Exponencial. El caudal está elevado a la potencia unitaria y las alturas están elevados al cuadrado. Entonces, colegas, la relación de tipo exponencial. No es lineal, sino de tipo exponencial. Eso es H1 menos H0 al cuadrado, porque es de tipo exponencial, en este caso al cuadrado. Entonces, distinguidos, eso es para acuíferos libres, no se olviden. Entonces, distinguidos, en acuíferos libres, la relación entre caudales y alturas es de tipo exponencial. Está distinguido, demostrado en la ecuación 6. ¿Está claro, colegas? ¿Está claro? Una consulta, disculpe. Como el caudal en modo libre directamente es exponencial, cuando es cerrado, ¿a cómo se debería referir o cómo sería? ¿Cómo? No entiendo la pregunta, un poquito más despacio, por favor. Esto cuando el caudal es en acuífero libre es exponencial, pero cuando es encerrado... No, Tigres, para empezar, le entiendo la pregunta. Tigres, ¿qué estamos viendo? Caudales, acuíferos libres en equilibrio. Otra cosa, el tratamiento de acuíferos artesianos o confinados en equilibrio, es otra metodología. Esto, colegas, sirve solamente para acuíferos libres en equilibrio. Acuíferos libres. Por eso el título que dice, ahí está, vamos al título distinguido, dice, acuíferos libres en equilibrio. Entonces, colegas, lo que estamos haciendo sirve para acuíferos libres que se encuentren en equilibrio. ¿De acuerdo? Acuífero confinado, colegas, es un tratamiento similar, pero es algo diferente. Aquí, colegas, lo que me interesa que es que se acuerden, colegas, que no se olviden que la relación entre caudales y alturas es de tipo exponencial. ¿Dónde? En acuíferos libres que sean en equilibrio. Entonces, colegas, esa relación de caudal y alturas exponencial se cumple ¿en dónde? En acuíferos libres en equilibrio. Dos condiciones, que el acuífero sea libre y que esté en equilibrio. ¿De acuerdo, colegas? ¿Ahora está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, distinguidos con las unidades. Tienen que ser capos en convertir unidades a partir de ahora, colegas. Hay que ver sus matemáticas. Bachilleres de La Salle, de donde más son colegas, así que tienen que ser machos. ¿De acuerdo, colegas? Bien. Entonces, colegas, ejemplo de aplicación. Ahí está un ejemplito para que no digan, habla y por eso me aplazaba porque no se hace ejercicio. Este, colega, es un ejercicio de aplicación. ¿Qué dice? Un pozo de 24 pulgadas de diámetro. Un pozo de 24 pulgadas de diámetro.
perforado un acuífero libre de 30 metros de espesor. Es bombeado durante 72 horas a una rata de 30 litros sobre segundo. Punto seguido. Un posto de observación ubicado a 15 metros de distancia presenta para este tiempo un abatimiento de 3 metros. Y otro pozo a 30 metros de distancia acusa un abatimiento de 1 metro. Tigres, entonces, colegas, aquí hablamos de 3 pozos. 1, el pozo que está siendo bombeado. Hay un pozo de observación número 1 de observación que está ¿a cuántos metros? Está a 15 metros. Y hay un segundo pozo de observación que se encuentra a 30 metros. Entonces, colegas, aquí son 3 pozos. El pozo de bombeo, el pozo de observación número 1 y el pozo de observación número 2. ¿De acuerdo, colegas? ¿Está claro el esquema? Suponiendo que las condiciones de equilibrio se cumplen, se pregunta. Ahora, colegas, primera pregunta. ¿Cuál es la condición de equilibrio que hablamos? Suponiendo que las condiciones de equilibrio se cumplen, colegas, ¿qué condición de equilibrio se debe cumplir en forma sí o sí? Que los abatimientos no se intersectan. Es otra cosa, colegas, ¿no, colegas? Antes de calcular abatimientos, colegas, ¿qué debo decir, colegas? ¿Cómo sé que el pozo se encuentra en equilibrio? Es que el caudal que entra, eso se mantiene el caudal. Es constante. Con ellos que el nivel estático se mantenga más o menos el mismo, a la misma altura. Es decir, colegas, que el caudal que se extrae es igual que el caudal que se alimenta el acuífero, en forma radial, ¿se acuerdan, colegas? Así hemos hablado. Entonces, esa condición de equilibrio, colegas, de que por más que siga bombeando 10 y 10, colegas, ese nivel estático ya no baja más, porque el caudal que extraigo igual a, colegas, al caudal que alimentan el acuífero al pozo. Entonces, colegas, es la condición de equilibrio, no se olviden. Entonces, ¿qué se pregunta? El abatimiento del pozo bombeado, inciso 1. Inciso 2, la transmisibilidad del acuífero. Y aquí está lo más interesante. Inciso 3, ¿a qué distancia mínima se recomendaría preparar otro pozo para extraer un gasto similar sin que se produzca interferencia con el primero? Entonces, abatimiento en el pozo bombeado, primera inciso. 2, transmisión del acuífero y a qué distancia mínima se recomienda preparar otro pozo para extraer un gasto similar sin que se produzca interferencia con el primero. Bien, colegas. Primera cosa, colegas, siempre que les recomiendo anotar los datos con lo que cuenta. Entonces, ¿qué tenemos como datos? Diámetro del pozo, que es 24 pulgadas. Caudal que se extrae, o rata de bombeo, 30 litros segundo. ¿Qué más tenemos como datos? R1, 15 metros. Colega, ¿qué es R1? La distancia La distancia entre el pozo bombeado y el pozo de observación número 1. Hasta 15 metros. Abatimiento, 3 metros. S1 minúscula, 3 metros. Y R2, 30 metros. Ese R2, colegas, ¿qué es para nosotros? La distancia la distancia entre el pozo bombeado y el pozo de observación número 2, que en este caso es de 30 metros. Abatimiento, 1 metro. Entonces, colegas, siempre noten lo que les he dicho, me estoy refiriendo siempre al pozo que está siendo bombeado. Es mi referencia fundamental, es el que me origina todos los abatimientos. Bien. Tiempo, colegas, 72. Espesor del acuífero, 30 metros. Tiempo de bombeo, 72 horas para hacer esas pruebas. Ahora, colegas, uso de unidades. Entonces, colegas, los 30 litros por segundo tengo que convertirlo a metro cúbico día. Colegas, debemos usar 2.592 metros cúbicos día. ¿Cómo sacan? Conversión. Conversión, colegas, tienen que ser machos. Tienen que ser machos. Entonces, colegas, los 30 litros por segundo, colegas, sí o sí, tienen que ser llevados a metro cúbico día. En este caso nos arroja 2.592 metros cúbicos por día. Ustedes tienen que ser machos en eso. ¿Qué dice Mita? Levantar su mano. Ingeniero, disculpe, ¿usted más o menos qué tipo de valor toma en cuenta para la conversión del diámetro de pulgadas a centímetros? ¿2.54? 2.54. 2.54. Bueno, muchas gracias. Ya, 2.54. Bien. Entonces, colegas, decíamos entonces, convertir los litros a segundo a metro cúbico día. Entonces, los 30 litros de ejercicio se convierten en 2.592 metro cúbico día.
Colegas, hay imposible que se equivoquen. Que se equivoquen, colegas, murió. Así de simple. R0, colegas. R0 para nosotros, ¿qué es distinguidos? ¿Qué es para nosotros R0? ¿Qué entendemos por R0? ¿Qué es para nosotros? Es el radio del pozo que está siendo bombeado. ¿Cuánto es el radio del pozo que está siendo bombeado? ¿Cuánto era el diámetro? Era el 24 pulgadas, el diámetro del pozo, 24 pulgadas. La mitad del radio, colegas, son 12 pulgadas. Igual a 0,30 metros. Los he convertido. ¿Está claro, colegas? Entonces, colegas, lo primero que he hecho es convertir unidades. He llevado el caudal de litro segundo a metro cúbico día y el radio a metros. Estaba en pulgadas, lo llevaba a metros. Entonces, colegas, ustedes tienen que ser machazos para convertir unidades. El que se equivoque en esto, colegas, no tiene perdón y muere. Así de simple, no hay heridos. ¿De acuerdo? ¿Sí, alguna pregunta ahí? ¿Los decimales tienen que ser 3 decimales? Colegas, los decimales se los regalo. 2 decimales. El segundo ya tiene que estar redondeado. Colegas, máximo, colegas, todos los 2 decimales. A ustedes les gusta colocar 3.14, 15, 9, 8, 7, 6, colegas, y me dicen, ingenieros, están bien decimales, aunque está mal el entero. Colegas, me interesa el entero. Máximo trabajen con 2 decimales. Redondean el segundo decimal, ¿de acuerdo? Los decimales, colegas, se los regalo, porque en ideología, colegas, no hacemos matemáticas exactas, sino hacemos aproximaciones. Como alguien decía, se hacen estimaciones. Bien. Entonces, colegas, primera pregunta, el abatimiento en el pozo bombeado. Primera pregunta. Entonces, colegas, la ecuación para el acuífero libre, esta es la ecuación del acuífero libre que hemos deducido, pi por k, h1 al cuadrado, h0 al cuadrado, 231 logaritmo en base 10 de R1 sobre R0. Entonces, colegas, ¿qué hacemos? En primer lugar, colegas, relacionamos el pozo 0 y el pozo de observación número 1. Entonces, colegas, noten, colegas, de que estoy relacionando el pozo bombeado, que en este caso estoy llamando pozo 0, y el pozo de observación número 1. Y se tiene, colegas, para R1 igual 15 metros, abatimiento 3 metros. Esos son los datos que tenemos. ¿De acuerdo? Igual la ecuación. Entonces, ¿cuál es el caudal? Hemos convertido a 2.592. Igual a pi. ¿Cuál es la fórmula? Colegas, ¿cuánto vale pi? ¿Con cuánto van a trabajar? 3,1416. 3, 14, 16, suficiente, colegas. Ahí la paran. El resto se lo tragan, colegas, por favor. Entonces, mi colegas, 3, 14, 16. K, colegas, está con flojito, le he puesto, colegas, para que vean la buena gente que soy. Porque K, colegas, no conocemos. No conocemos K. Ahí está, colegas. 27 al cuadrado. Colegas, ¿dónde se quedó el 27 al cuadrado? Es la altura H1. Colegas, estoy correlacionando el pozo 0 con el pozo 1. Colegas, ¿de dónde sacamos el 27 al cuadrado? ¿De dónde sacamos el número 27? ¿O me he inventado? El espesor del acuífero menos el abatimiento, ¿eh? Correcto. Esto del acuífero, 30 metros. Abatimiento 3 metros, 27. ¿Se dan cuenta, colegas? ¿Está claro? Entonces, colegas, 27 ¿dónde saco? Entonces, ¿cuánto tiene el acuífero? 30 metros. Menos abatimiento, que es 3 metros, 27. Entonces, colegas, ¿se acuerdan en la teoría, mis colegas? El abatimiento más altura me tiene que dar el espesor del acuífero. Ahí está, coleguitas. Menos H0, que no conozco al cuadrado. Sobre 231 logaritmo en base 10, ¿de qué? Colegas, ¿qué es el? ¿De dónde saco el 15? Es la distancia entre el pozo... La distancia, correcto, entre el pozo de observación número 1 y el pozo que está siendo bombeado. Y, colegas, entre 0,30. ¿Y de dónde saco el 0,30? Es el radio del pozo. Es el radio del pozo que está siendo bombeado. Entonces, todo lo que es R0, colegas, es el radio del pozo que está bombeado. Colegas, pero aquí, colegas, tengo 2 incógnitas. Tengo una incógnita, colegas, K, la pérdida que no sé cuánto vale y cuánto vale H0. Entonces, colegas, para mí es sin solución. Aunque el ingeniero Gandey, que se aceptó, colegas, dice materia que se llama hiperestáticas. Hay una ecuación, creo, saca 30 incógnitas. Pero aquí, colegas, necesitamos una segunda ecuación. Y, colegas, ¿y de dónde saco la ecuación, la segunda ecuación que necesito? Entonces, colegas, ¿qué relaciono? El colega, siempre, colegas, nos referencia al pozo de bombeo. El pozo 0 con el pozo número 2.
Entonces, colegas, ahora relaciono el pozo 0 con el pozo 2. Colegas, siempre mi referencia el pozo que está siendo bombeado. Entonces, ¿qué colega está? Radio, colegas, R2, 30 metros. Colegas, ¿qué es el R2 igual a 30 metros? ¿Qué significa para nosotros? El espesor. Colegas, R2, colegas, igual a 30 metros. Colegas, este 30 colegas, ¿qué significa? La distancia. La distancia entre el pozo de bombeo, colegas, y el pozo de observación número 2 son 30 metros. Y colegas, ¿y un metro qué es? El S2 minúscula, ¿qué es un metro? ¿Dónde saco eso? Es el abatimiento en el pozo número 2. Bien. Entonces, colegas, aplico la misma ecuación y reemplazo. El caudal es el mismo, 2.592. Por pi, por k que no conozco. Ahora coloco de dónde saco el 29. Ahora sí, el espesor menos el abatimiento. Espesor menos un metro, con el 29. Menos h al cuadrado sobre 231, logaritmo en base 10 de 30. Colegas, ese 30, ¿dónde lo obtengo? De 2. Es el punto de observación. Es la distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observación número 2. Entre R0, que es el radio del pozo bombeado. Esta cosa están las dos ecuaciones. Entonces, colegas, ¿qué hacemos? De la ecuación 1, 2, colegas, despejamos K. Y reemplazan la ecuación 1, colegas, y calculan la altura H0. Métanle, colegas, ¿cuánto sacan? Saquen sus máquinas, sus computadores y métanle, colegas, pluma. Me dicen cuánto es. Y apúrense, colegas, no tengo toda la noche, ¿eh? Entonces, de la ecuación 2, colegas, ahí está la metodología de la ecuación 2. Despejan el valor de K y reemplazan la 1 y calculan H0. Me dicen, ¿cuánto sale? Ahí está, coleguitos, saquen sus máquinas, sus HP 50, sus computadores, ustedes quieran, pero me dan el resultado. Y bueno, ¿cuánto sale H0? Entonces, reitero, colegas, de la ecuación 2 despejan K. Y ese valor despejado lo reemplazan en la ecuación 1. Y de obtienen el valor de H0. Que es vía raíz cuadrada, ¿no? 9.7. ¿Cuánto? Deme con 2 decimales. 9.84. ¿Cuánto? 9.84. Está mal. 84. Está mal. Se aplaza con eso. ¿Cuánto sacan, colegas, H0? 9.84 sale, Inge. 9.84. Yo tengo otro resultado. El primero que me dijo 9.7, ¿quién me ha dicho que es 9.7? ¿Ah? ¿Cuánto es? ¿Quién me ha dicho que es 9.7? Yo, Inge, pero salía con 2 decimales, sería 9.69. 9.71 el resultado correcto, Tigres. 9 puntos para H0, 9.71. ¿De acuerdo? Entonces, distinguidos, noten, H0, entonces, distinguidos para que hagan más tarde sus prácticas, 9.71. Pero distinguidos no me han pedido H0. ¿Qué me han pedido? Colegas, ¿qué me han pedido como respuesta? No me han pedido H0. ¿Qué me han pedido? El abatimiento. El abatimiento en el pozo bombeado. En este caso, ese es su 0 minúscula. Entonces, esa batimiento aquí va a ser igual al espesor del acuífero 30 metros menos H0. ¿Quién es que será? 20.30 metros. Entonces será 30 metros menos 9.70 igual a 20.30 metros. ¿De acuerdo, distinguidos? ¿Me dejo entender? Entonces, colegas, el abatimiento va a ser igual al espesor del acuífero menos la altura H0 va a ser igual a 20.30. Suponiendo que H0 vale 9.71 metros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto, distinguidos? ¿O está clara como la noche? ¿Está bien, colegas, se dan cuenta? ¿O alguna pregunta, alguna duda sobre el particular? Ingeniero, usted saca 9.71 y yo saco 9.8. Ya, no hay problema. Saquen, coloquen 9.8. ¿Aceptable ya, eso? no hay problema. ¿Sería No hay aceptable? Entonces, colegas, ¿cuál es el abatimiento? El espesor del pozo menos H0. En este caso será 20.30 metros el abatimiento en el pozo que está siendo bombeado, que es mucho mayor que el abatimiento en el pozo 1, es mucho mayor que el abatimiento en el pozo 2. Entonces, colegas, el abatimiento en el pozo 0 vale 20.30 metros. En el pozo 2, ¿cuánto vale el abatimiento? Es por partes. Colegas, en el pozo 0,
El abatimiento calculado que decían que acaban de calcular es de 20 a 30 metros. 20 puntos de abatimiento en el pozo que está siendo bombeado. El abatimiento en el pozo 1, colegas, ¿cuánto nos han dicho que es? Como dato nos han dado, colegas, ¿cuánto es? 3 metros. 3 metros, colegas, 3 metros, que se encuentra a 15 metros. Y el abatimiento en el pozo número 2, que está a 30 metros, ¿cuánto es? También un dato que nos han dado. 1 metro. 1 metro. Entonces, colegas, el abatimiento es máximo en el pozo que está siendo bombeado. Conclusión. Y va disminuyendo conforme uno se aleja del pozo que está siendo bombeado. A 3 metros vale apenas a 15 metros, a 30 metros vale 1 metro y a 15 metros vale 3 metros. Entonces, colegas, el máximo abatimiento, reitero, se presenta en el pozo bombeado y conforme uno se va alejando del pozo bombeado, el abatimiento va decayendo. Ahí está, colegas, matemáticamente comprobado. ¿Está claro, colegas? ¿Me dejan entender en esta parte hasta aquí? ¿Está clarito? ¿O es con la noche? ¿O alguna pregunta más sobre esto? Bien. Entonces, si no hay preguntas, colegas, dice la respuesta que quien calla otorga. Entonces, acepto que hagan entendido muy bien, porque ustedes son muchachos inteligentes. Por eso llevan 30 materias, hacen su proyecto de grado 2 con 20 materias y no hay ningún drama. Bien. Vayan, colegas, al segundo inciso. ¿Qué dice el segundo inciso? La transversalidad del acuífero. Ahora, colegas, aquí una solución. Yo puedo trabajar con el pozo 0 y el pozo 1. Puedo trabajar. ¿Puedo trabajar con el pozo 0 y el pozo 2? Reitero, colegas, me están preguntando la transmisión del acuífero. Ahora digo, colegas, yo puedo trabajar con el pozo 0 y el pozo 1. Colegas, ¿puedo trabajar o no puedo trabajar? 0 y 1, sí. ¿Y puedo trabajar con el pozo 0 y el pozo 2? No, ¿Por qué no? Porque no hay transmisibilidad. ¿Por qué? Colegas, no se olviden que estamos asumiendo que el acuífero es isótropo. Entonces, colegas, yo puedo trabajar ya sea con el pozo 0 y el pozo 1. O también puedo trabajar con el pozo 0 y con el pozo 2. ¿Está claro, colegas? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo como hipótesis de que el acuífero es isótropo. ¿Está claro, distinguidos? ¿Me dejo entender? Bien. Pero, colegas, ¿qué pasa si ustedes se equivocan en calcular ese 0 y la pelan en el abatimiento del pozo 0? Y pueden trabajar con el pozo 0 y el pozo 1. Si el resultado de 0 está mal, colegas, la transmisión va a estar mala. ¿Y ustedes qué va a pasar? Que se van a aplazar. Entonces, colegas, ¿qué les doy como consejo para que no se aplacen? Que trabajen con datos que tengan, no con datos calculados, sino con datos que tengan como datos, si va a la redundancia. Entonces, colegas, ¿qué voy a hacer? Es relacionar el pozo 2 con el pozo 3. Perdón, el pozo 1 con el pozo 2. ¿De acuerdo, colegas? Ahora, no se olviden, colegas, el abatimiento en el pozo 1 y el pozo 2, ¿quién lo crea? De 3 metros y de 1 metro, ¿quién lo crea? El pozo que está bombeando. El bombeo en el pozo número 0. Entonces, colegas, si me equivoco al calcular el abatimiento en el pozo bombeo, colegas, y ese dato lo utilizo en el ejercicio 2, colegas, me voy a aplazar y se van con seguridad. Entonces, para evitar, colegas, ¿qué hago? He de trabajar con datos que tengo, no con datos calculados. Justamente para evitar correr ese riesgo. Entonces, colegas, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con el pozo 1 y con el pozo 2. Porque los efectos del pozo 1 y pozo 2, colegas, se deben a qué? Al bombeo en el pozo número 0. Reitero, colegas. ¿Pueden trabajar con el pozo 0 y el pozo 1? Pueden. ¿Pueden trabajar el pozo 0 con el pozo 2? Pueden, porque el acuífero es isótropo. Pero, colegas, les pregunto, ¿y qué pasa si se han equivocado en el calcular ese 0? Se van a aplazar. Y como yo no quiero que se hablen, colegas, entonces, ¿qué les recomiendo? Que trabajen en lo posible con datos que tengan como eso, como datos, no con datos calculados para evitar cualquier error. Entonces, colegas, para hacer eso, colegas, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar el pozo 2, el pozo 1 con el pozo 2. Entonces, colegas, aquí está la formulita. Entonces, colegas, de la ecuación, ¿dónde está la ecuación, colegas? De la ecuación, ¿dónde está la ecuación del caudal? De la ecuación, aquí, colegas, ecuación por ejemplo libres, Q es igual a pi por K, H1 al cuadrado menos H2 al cuadrado sobre 2, 31 logaritmo en base 10 de R1 sobre 0. ¿Qué hago? Despejo K. Despejo K. Y ahí está con el despeje. K es igual a Q, logaritmo de R2 sobre R1 sobre 1,36 de H2 menos H1 al cuadrado. Colegas, es lo que he hecho, un miserable despeje.
¿Está claro, colegas? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bien, colegas. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, colegas, digo, ¿qué les estoy recomendando? De que trabajen con el pozo 1 y con el pozo 2. Con el pozo 1 y con el pozo 2. Porque, colegas, el abatimiento en el pozo 1 y el pozo 2 se debe a ¿qué? Al bombeo en el pozo 0. Entonces, colegas, esos 3 metros y 1 metro de abatimiento, colegas, se deben a efecto del bombeo en el pozo 0. Bien. Entonces, bueno, la ecuación, colegas. Entonces, ¿cuánto vale el caudal? 2.592 metros cúbicos día. Logaritmo. Colegas, R2, colegas. ¿Qué es R2, colegas, en este caso? Distancia del pozo. Distancia, colegas. ¿Entre quiénes? Del pozo de bombeo al pozo de observación 2. Colegas, dice 35. Colegas, ¿de dónde sale 35? Sería la distancia entre el pozo 2 y 1. La distancia entre el pozo y el pozo 1, colegas, ¿es seguro? Y seguiríamos avanzando, colegas. Y H y dice sobre R1, y R1, colegas, es 15 metros. ¿Y dónde sale 15 metros? Colegas, ¿dónde sale los 15 metros? Las distancias con respecto al pozo 0 serían de ambas. Colegas, esas distancias con respecto al pozo 0, colegas, así nomás sale. Es la distancia entre el pozo 0 y el pozo. Entonces, colegas, 35 metros, colegas, ¿de dónde saco? Bueno, colegas, el 2.592, ¿qué es? Es el caudal de metros cúbicos por día, lo que hemos convertido al comienzo del ejercicio, ¿se acuerdan? Ahora, colegas, 35, ¿dónde saco? Distancia entre el pozo de observación y el pozo número. ¿Número? ¿Qué número, colegas? 2. El pozo 2. Y los 15, colegas, distancia entre el pozo 0 y el pozo 1. Sobre 1,36. Colegas, ¿qué es 29? ¿De dónde saco el 29? Colegas, ¿de dónde saco el 29? Es la altura del abatimiento menos el espesor. Colegas, ¿cuál es el espesor del pozo? 30 metros. El abatimiento en el pozo 2 es 1 metro. 30 menos 1, 29. ¿De acuerdo? ¿Dónde saco el 27? La altura en el pozo 2. ¿Cuánto es el espesor del acuífero? Sigue siendo los 30 metros. Menos abatimiento, que es 3 metros, 27. De ahí que le saco el 29 y 22. O 27, perdón, 29 y 27. De ahí creo que saco esos valores. Y haciendo operaciones, colegas, ¿qué me sale? 5.13 metro cúbico día metro cuadrado. Pero, colegas, eso es la permeabilidad. No es lo que me han preguntado, señor colega, estoy calculando la permeabilidad. También llamada conductividad hidráulica. Entonces, colegas, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula que ustedes ya conocen, que la transmisión es igual a ¿qué? Al espesor del acuífero, perdón, al coeficiente de conductividad hidráulica por el espesor del pozo. Colegas, ¿qué acaban de calcular? 5.13 metro cúbico día metro cuadrado, que multiplica a 30. Colegas, ¿ese 30 qué es? El espesor del acuífero. Espesor del acuífero. Entonces, colegas, me sale, colegas, 154 metro cúbico día metro. Entonces, colegas, hemos respondido a la segunda pregunta. Entonces, colegas, hemos calculado qué cosa la transmisividad del acuífero. Que vale, colegas, 154, sabiendo que la permeabilidad vale 5.13 metros cúbicos día metro cuadrado. Colegas, ¿alguna pregunta sobre este segundo inciso, por favor? Disculpe, ¿dónde saca el 35? Es que me perdí. Del R2. Colegas, ¿dónde saco el 35? Distancia referente del pozo 2 al pozo 0. El pozo de bombeo. Colegas, ¿cuál es las distancias, colegas, de dónde a dónde las mido? Las mido, colegas, del pozo 0 al pozo 1, del pozo 0 al pozo 2. ¿De acuerdo? De ahí saco. Colegas, siempre diferencia del pozo 0. En este caso, colegas, como reitero, yo podía trabajar el pozo 0 y el pozo 1. Podía, colegas, sin muy drama. Otro podía haber hecho el pozo 0 con el pozo 2. Se puede, colegas, no hay ningún drama. Pero, colegas, ¿cuál es el peligro? De que uno se haya equivocado al calcular el abatimiento en el pozo 0 y todito caiga mal después. Entonces, colegas, ¿qué les he recomendado? Que trabajen con datos que tenemos y no con datos calculados. Y pues, colegas, ¿qué he hecho? Es el pozo 1 y el pozo 2
con los datos provocados por el bombeo en el pozo número 0. Entonces, colegas, hecho es lo que he hecho. Entonces, colegas, R2, la distancia entre qué? Entre el pozo de bombeo y el pozo 2. R1, distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observación número 1. H2, distancia en el pozo 2 y H1, distancia en altura en el pozo 1. Ahí está, coleguitas, es lo que he hecho, nada más. ¿De acuerdo? Inge, la distancia, pero del pozo de observación y el pozo de observación 2 y el pozo 0 era 30, no 35. A ver. Ya, entonces corrígeme ese ratito, coloquen 30 metros y corrigen ese error, voy a ver. Hice una consulta, el 5.13, ¿por qué lo multiplicaba por 30? ¿Cuál? La parte de arriba donde dice para t igual a k por m. Por m, allá. Sí. Ahora, colegas, ¿qué es k? Es la permeabilidad que acabamos de calcular, 5.13. ¿Y qué es m? El espesor. ¿Y cuánto vale? 30. 30, de ahí sacó el 30. Es acomodado, colega. A ver, ¿dónde está tienen que leer bien, colegas tienen que concentrarse bien. Dice, un pozo de 24 pulgadas de diámetro, perforado acuífero libre de 30 metros de espesor. Ahí está, de ahí sacó el 30 metros. Ya, sí, colegas, aquí hay un error, colegas, en lugar de 35, tiene que ser 30 metros aquí en el error. Entonces, colegas, será en K, colegas, entonces va a ser, colegas, 35 sobre 15, ¿no? Ahí te lo consigues, por favor, 30 sobre 15. Hay un error ahí. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Que se ha ido ahora también. ¿Está claro? Inge, también se podría haber calculado primero la permeabilidad y luego el H0, ¿no, Inge, o no? No. Primero tengo que calcular distancias, alturas, abatimientos y después calculo la permeabilidad. Es lo que se hace. Primero calculo abatimientos, alturas y después calculo la permeabilidad. Siempre se procede de esa forma. Bien, colegas, entonces, tercer inciso. ¿A qué distancia se recomienda perforar otro pozo para extraer un gasto similar sin que se produzca interferencia con el primero? Bien. Entonces, colegas, son las tenemos 8:30 por lo menos una media horita más para esto, pero, a ver, aunque si lo hago rápido, o prefieren para el siguiente jueves, esta partecita que hay que explicarles. Mejor a detalle. Ya detalle, ya. Entonces, no se olviden, colegas, para el próximo jueves, se noten este tercer inciso para que sea con detalle, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún problema. ¿De acuerdo, colegas? Bueno, bien. Listo, muchachos, entonces, gusto de tenerlos en clase, me alegra que estén sanitos, cuídense y nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo?